Desde San Cristóbal, cuna de la Constitución, transmite Telesan Cris, donde todos tienen su espacio. Saludos mi gente, saludos, yo soy Jeremías Braffett Johnson. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias también por el apoyo. Agradecidísimo de Dios y también del favor de ustedes. Por ello estamos logrando que este proyecto eche hacia adelante. Este es ya el 5º programa y como ya dije, les agradezco por el apoyo. Les invito a que ustedes continúen suscribiéndose, a que continúen compartiendo el contenido, a que lo compartan, a que dejen like o dislike, depende de cuál sea su opinión. El caso es que usted continúe reaccionando para que de ese modo podamos seguir creciendo. Como siempre, hoy en Hablemos de, vamos a conversar con alguien muy importante, pero primero vamos a control y después regresamos. El estallido de violencia comenzó por debajo. Bueno, conmigo está Jesús Villanueva. Para mí es un placer tener a Jesús Villanueva conmigo. Él es declamador, actor, cantante, escritor, locutor, productor de cine, maestro y, como dice doña Nuria, y una larga cantidad de etcétera. También Villanueva dice aquí en los diarios digitales que ha tenido una gran influencia en los jóvenes cristianos por su música, que ha marcado generaciones y ha producido algunos cortometrajes, y también es distribuidor y realizador de cine independiente, y es productor y director de las películas Reinicio y Expreso. Jesús Villanueva con nosotros, muchas gracias por estar conmigo. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén, amén. Todo gracias al Señor. Bien, excelencia. Y feliz de estar contigo en el 5º programa. Así es, el 5º programa, el 5º programa. Y yo muy feliz, muy alegre de que tú estés aquí, porque eso significa que me apoyas. Así que te agradezco muchísimo. A Jesús Villanueva lo conocí, bueno, hay que decir la verdad, cuando yo todavía era un muchacho. Lo conocí allá en La Romana con sus poemas, y en algunas oportunidades hasta llegué a creerme poeta como él. Y luego me encontré con él en la universidad, en su labor de enseñanza, ya nos encontramos, y más tarde nos encontramos en mi labor pastoral. Y ahora lo tengo aquí conmigo. Así que Villanueva, una vez más, muchas gracias. Bueno, repito, reiterada, gracias a ti, y estoy aquí para que tú me sometas al escrutinio que tú entiendas conveniente. Bueno, es importante comenzar, sí, y en este contexto vamos a comenzar preguntándote, quizá la pregunta cliché, pero muy necesaria. ¿Dónde nace Villanueva y cómo es su infancia? Para que la gente vaya teniendo una idea. Bueno, mi mamá dice que yo nací en el ensanche Luperón, pero realmente fue en la maternidad de Altagracia. Ah, ok. El detalle es que vivíamos ahí cuando yo nací en el ensanche Luperón. Ensanche Luperón es un barrio de Santo Domingo, República Dominicana. Y digamos que aunque nací ahí,
Mi infancia se desarrolló, porque luego nos mudamos, se desarrolló entre Las Palmas de Herrera, el barrio Duarte, Las Palmas de Herrera, Buenos Aires y Guajimía, que es la cañada que divide, o la quebrada que divide a Buenos Aires de Las Palmas de Herrera. Ahí nací como Jesús Villanueva. O sea, tú conoces bien las intríngulis de nuestros barrios. Sí, claro. Y tal vez eso explique algunos aspectos que hay en tus producciones, Sí. como El Esposo de María, por ejemplo, y cosas así. Sí, hice El Esposo de María, Marcial. Mi forma de vestir también, o sea, mi forma de vestir sigue siendo la del chico de barrio, aunque a veces uno se coloque, ¿verdad?, algunos trajes y eso, pero la gente nota también en los temas y en la manera de hablar que sale su jerguita de la calle. Entonces, eso es porque, gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de nacer en un barrio y de pasar la mayoría de nuestra infancia dentro del barrio con los muchachos de la calle. ¿Y tú sientes que conecta con la gente así entonces? Yo creo que sí, yo creo que conecto con la gente del barrio y conecto con la gente encumbrada. Y conecto con ambos, porque en el camino uno va adquiriendo cierta formación que nos permite poder tener el manejo, la destreza y la habilidad para poder hablar con todos. Y tú tienes tu familia, yo conocí tu esposa, por ejemplo, háblanos de tu familia. Oh, una esposa maravillosa, mi esposa Gina Maciel Fermín, una mujer que Dios me la dio sin yo merecérmela, porque ella es la mujer del Proverbio 31:10, esa mujer virtuosa, que tiene todo lo power, es bella, es fuerte, es sensible, es trabajadora, ama a Dios como nadie, me respeta, me admira, y yo obviamente soy a toda con ella. Ella me ha dado 2 muchachones, me dio a Jesús Emmanuel, que tiene ya 21 años, y me dio a María Esther, que tiene 18 años. Ok, tú vives en Santo Domingo actualmente, ¿verdad? Sí, ahora mismo estamos en el Evaristo Morales, del Distrito Nacional Santo Domingo. ¿Y a cuál iglesia tú asistes? Iglesia de la Cristianización, el pastor es Braulio Portes. Desde que recibimos al Señor, esa es la iglesia que Dios nos señaló para tener membresía, aunque obviamente tengo la bendición de que casi todos los concilios, las iglesias de República Dominicana nos acogen como suyo. Y tú no eres como muchos de los cantantes y artistas cristianos que no se someten a nadie en iglesia. No, yo no soy de eso, al contrario, yo soy de lo que sirve dentro de lo que cabe y uno puede. Bueno, pues yo me congrego de manera fija en mi iglesia, me involucro en los trabajos ministeriales de la iglesia, en lo que sea, no solo en la parte artística, sino en la parte artística, en la predicación, recoger cable cuando haya que recoger cable, barrer, lo que sea que haya que hacer en la iglesia. Yo estoy involucrado, no solo soy un miembro que se sienta a recibir bendición, sino que soy un miembro que hace cosas y que se involucra dentro de la iglesia. ¿Y tú vienes de un hogar que ya era de esa iglesia o de alguna otra o no? No, yo vengo, tú sabes que yo vengo yo no era cristiano, o sea, yo vengo al Señor porque cuando mi papá murió, cuando yo estaba por cumplir 8 años de edad, nosotros tuvimos que salir a la calle a tratar de ayudar a mi mamá, con los asuntos de la casa, aportar en la comida para mis hermanitos. Y entonces a esa edad pues yo armé mi caja de limpiar zapatos y salí a la calle a limpiar zapatos, a lavar carros, a deshiervar patios, a pintar verjas. O sea, estamos hablando de que yo hice, a mis 9 años de edad, yo hice una especialización en la limpiadera de zapatos. Una especialidad en el uso de la mocha y el machete para hiervar patio. Una maestría en la brocha para pintar verjas. O sea, una maestría en escoba y escobillones para lavar marquesinas. Y todo eso pues yo salí a hacerlo. Y dentro de esa
ese recorrido, esa ruta, me encontré con una señora puertorriqueña cristiana. Y ella, entonces, en el tiempo que yo pasé con ella, me adoptó prácticamente casi como un hijo. Y en el tiempo que yo pasé con ella, pues me modeló un verdadero evangelio que finalmente desencadenó en yo recibir al Señor Jesucristo. Y ella se congregaba en esa iglesia y me llevó ahí, y hasta el día de hoy, ahí estamos, Iglesia de la Cristianización, que pastorean Braulio y Melba Portes. Entonces quiere decir que tu padre falleció cuando tú todavía eras un niño, ¿verdad? Así es, así y es. entonces eso de algún modo ha influenciado o ha tenido que ver con lo que tú eres hoy. Bueno, digamos que sí, porque Dios hace que todas las cosas a los que le aman redunden para bien. Obviamente, yo no le recomiendo a nadie que su papá se le muera a una edad tan temprana, sobre todo cuando es un padre bastante responsable como lo era mi papá. Un hombre muy dedicado a sus hijos, muy dedicado a su esposa. Y obviamente eso hizo que a edad muy temprana, a destiempo, nosotros tuviéramos que lanzarnos a la calle a trabajar a la vez que también estudiábamos, porque mi mamá nunca se perdió en eso. O sea, mi mamá siempre fue una mujer muy insistente para que nosotros nos capacitáramos y nos preparáramos. Una bendición, ¿no? Pero el tener que salir a la calle de manera temprana nos forjó, nos dio un carácter y una determinación de responsabilidad bastante grande, bastante poderosa. No como dicen algunos, porque muchos dicen, no, que eso que se crían sin papá, entonces terminan delinquiendo, terminan siendo ladrones, terminan siendo drogadictos, terminan siendo lo más negativo que se pueda decir. Sin embargo, yo soy de los que dice que eso no es verdad. El que se dedica a lo malo, se dedica porque quiere. Porque así como en el barrio uno ve los malos comportamientos, también uno ve los buenos comportamientos que tienen otros. Y en el camino pues uno decide qué hacer. Y Dios me ayudó a decidir a ser una persona de bien y darle a él la oportunidad de que dirigiera mi vida a muy temprana edad. Entonces tú llegas a la iglesia, como tú dices, de mano de otra persona que no tiene nada que ver con tu familia. Así es. Pero tuviste un tiempo en la iglesia y luego comienzas a incursionar en el arte. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué pasa para que te motives a incursionar en el arte? Bueno, yo entiendo que mi mamá tiene mucho que ver en eso. Porque mi mamá es de ese tipo de mujeres que haciendo sus oficios canta, declama, actúa, piensa en voz alta. Y entonces tú escuchabas a tu mamá, yo escuchaba a mi mamá mientras brillaba el caldero, cantar de esas canciones de su tiempo, ¿verdad? Esas canciones, esas guarachas, esas bachatas, esas baladas, esos boleros, y eso se le va quedando, o recitando poemas del Indio Duarte. Entonces eso se le va quedando a uno. Yo en mi mundo infantil, obviamente, me imaginaba que yo era el llanero solitario, que yo era Superman, que yo era Iron Man. Pues todas esas cosas que uno veía en la televisión, uno se las imaginaba hacer, o me imaginaba que yo era James Brown, el cantante James Brown, y ese move artístico ahí hizo que en el camino yo me vaya interesando en esas cosas. Llegó el tiempo del rap, del break, del electro boogie, y me pareció algo tan interesante para mi tierna juventud, mi tierna adolescencia, que yo empecé a aprenderlo. Y como andaba en los residenciales limpiando y haciendo cosas, me encontraba con Dominican York, que venían fiebruce con ese break, con ese electro boogie, con ese rap, con ese beatbox. Entonces yo le absorbía mientras ellos ensayaban en los patios, en la marquesina. Yo entonces ensayaba mirándolos a ellos. Tú sabes, Jeremías, buscando la vuelta, y fui aprendiendo a rapear, fui aprendiendo a bailar. Y cuando llegaba al barrio, entonces yo llegaba haciendo los pasitos y rapeando. Eso hizo que me fuera involucrando
inicial y originalmente en el mundo urbano. Presencia de papá, de ahora mismo. Entonces, quiere decir, al tú decir eso, que porque yo te conocí en principio como poeta, pero lo primero que tú hiciste fue música urbana. Sí, lo primero yo me involucré primero en la música disco y en la música urbana. Pero en tu iglesia. Estamos hablando, no, en la iglesia no. Estamos hablando, yo todavía no había recibido al Señor. Estamos hablando de cuando yo tenía entre 10 a 14 años. 1979, 1980, que el rap empieza a ponerse en boga. Eso va incidiendo e influenciando mi vida. Y en el mundo, lo que yo hacía era bailar eso. O sea, o rapear junto con mi hermano, la Joe Fresh o John Smart, como le decimos actualmente al hermano mío. Entonces, ese era mi mundo. Cuando yo llego a la iglesia, por fin, que hago la oración de fe para salir de la hermana Lucy Curi, que fue la que como te decía, me llevó al evangelio, porque yo recibí al Señor por educación. Yo recibí al Señor porque quería salir de ella. O sea, quería salir de ella en el sentido de que ella me trataba tan bien. Y me predicaba tan bien. Bueno, yo voy a recibir al Señor en mi corazón por educación, para que ella vea. Más para complacerla. Para complacerla. Y ya con eso, ya no me va a atacar más. Okay. Porque en mi mundo lo que yo estaba era ser una estrella del hip hop, del rap, de la bailadera de break. Y en ese tiempo yo participé y competí en programas y en concursos de televisión que también se empezaban a hacer en República Dominicana, que lo hacía el mismo Roberto Salcedo, ex alcalde. Tenía un programa que se llamaba Calentísimo del 9, y ahí mi hermano y yo fuimos y participamos 2 veces compitiendo, y buscamos el doble de Michael Jackson. Johnny Marte también luego hacía unos concursos de break, de electro boogie. Ahí nosotros participamos con Johnny Marte, compitiendo con grupos de Dominican York. Ya cuando recibo al Señor, estaba por cumplir 15 años. Obviamente mi dolor era cuando empecé a ir a la iglesia, ¿y qué yo voy a hacer con esto que yo sé hacer? Porque yo lo sabía hacer bien. Ese era como un dolorcito, como no voy a poder hacer ese artista que yo quiero ser en esta línea, en este estilo, porque no creo que esto le guste a las iglesias. Esa era la inquietud. Más que dolorcito, era como una inquietud. Que es una inquietud normal, porque sí, para ese tiempo eso en la iglesia no creo que iba a ser muy bien recibido. Pero dime algo, tú entonces dices que recibiste al Señor para complacer a esa señora. Sí. Pero entonces, ¿cómo pasa esa transición de ese querer complacer a la señora a tú definitivamente ya entregarte a una vida cristiana? Bueno, el gancho fue ese, que recibí al Señor. Y de lo otro se encargó el Señor. Sí, realmente. O sea, el gancho fue ese que lo recibí. Y tú sabes que con esto quisiera como, yo sé que hay muchos cristianos que van a estar en esta entrevista, así como no creyentes. Hay gente que dice, no, que tú no estás haciendo nada con poner a ese muchacho a repetir una oración para recibir a Cristo. Eso es lo que se cree. El Espíritu Santo hace otra cosa. Porque yo sinceramente lo recibí para complacerla. Y entonces finalmente la iglesia... Entonces cuando fui a la iglesia, primera vez, segunda vez, tercera vez, yo dije, oye, pero espérate, el Señor me atrapó, o sea, esto es otra cosa, esto es otro nivel, otro swing, y ya ahí le di como carácter y seriedad a lo que había sucedido, porque Cristo empezó a hacer su inquietud, su movimiento ahí adentro. Él entró. Imagínate, el que le da la oportunidad a Cristo de entrar, olvídate, en algún momento, Él va a agarrar ese corazón y lo va a poner, lo va a colocar acorde con su voluntad, porque Él está ahí dentro. Así mismo. Y entonces, después ya que tú estás en la iglesia, que ya recibiste al Señor de corazón, me causa curiosidad. ¿Qué es lo primero que tú haces en la iglesia? Bueno, lo primero que yo hago en la iglesia es aprender, realmente. O sea, yo me senté a recibir, a tomar mis escuelas bíblicas, la escuela dominical, a participar en todos los cultos. En ese tiempo, la iglesia de la cristianización no hacía culto de jóvenes. Entonces, como yo vivía entre Buenos Aires y La Palma de Herrera,
yo sabía que en Las Palmas habían unas iglesias y había unos chicos que siempre me predicaban. Y entonces lo que hice fue que los sábados yo iba también a esos cultos de jóvenes, Asamblea de Dios El Refugio, en Las Palmas de Herrera e Iglesia Hebreos 11. Eran iglesias en ese tiempo de corte muy conservadora y tradicional. Obviamente yo usaba trenza, usaba el pelo, usaba cierto tipo de atuendo en los cabellos, que yo decía, pero si ya tú te convertiste, deja eso. Porque eran chicos que estudiábamos juntos en la escuela y que eran cristianos. Entonces deja eso, suelta aquello, suelta lo otro. Pero ellos tenían grupos de poesías coreadas, influenciados por Víctor Chevalier, el Indio Duarte, que yo también tenía influencias porque mi mamá me había metido el Indio Duarte entre eja y eja. Y ya cuando yo vine al Señor, empecé, yendo a actividades, empecé a Víctor Chevalier, un excelente declamador, que yo le llamo el abuelo de la declamación cristiana, el papá, en mi caso. Entonces, viendo eso, viendo a Teófilo Rodríguez, a Leonardo Santamorel, a Tony Cuello y a José Alfonso, que era el autor de casi, tanto junto con Leonardo Santamorel, autores de lo que se hacía, yo dije, bueno, pero lo que más se parece al rap es esto, es la poesía, es el arte de declamar, porque el rap lo que significa es palabra y poesía, poema y poesía. Poema y poesía, lo que se hace con el rap es como tú tomas la poesía y en lugar de declamarla, la vas a rimear. Eso es lo mismo. Entonces yo digo, bueno, esto es lo que más se parece. Empecé a aprender, a absorber, y mi mundo de cine, mi mundo interior de cine, mi influencia en el rap me hicieron entonces crear una fórmula de declamación que fusionaba una cosa con la otra. A la par con yo aprender a declamar, o sea, yo me enganché a declamador. A la par de yo aprender a declamar, se hacían campamentos juveniles de la cristianización para atraer muchachos, de los pocos que habían, y en los campamentos yo rapeaba los salmos. Okay. Alzaré mis ojos a los montes. Eso era lo que yo hacía en los campamentos. Yo veía que entre los muchachones de los campamentos, sí, había una especie de aceptación. Pero por un lado, estaba introduciendo en el mundo de la declamación, pero por otro lado, seguía rapeando entre los chicos. Eso entre los adultos de la cristianización se hizo eco, y don Braulio, el pastor, vio eso con mucho beneplácito. No, pero esto me va a traer jóvenes. Entonces, hacíamos ambas cosas. Pero entonces en la iglesia permitían eso, porque todavía hay grupos religiosos a los que les causa roncha ese tipo de música. Sí, todavía hay grupos que les causa roncha, pero la cristianización sí me apoyaba. O sea, yo tengo que decir que Braulio Portes y doña Melba son cómplices de mi desarrollo ministerial en todos los sentidos, y eso incluye la música urbana. Okay. Pueden ver la música urbana porque ellos crearon una fórmula dentro de la cristianización en donde no hay una manifestación artística que no quepa. O sea, todo cabe siempre que el contenido sea, uno, para glorificar y agradar a Dios; dos, para edificar a la iglesia; y tres, para alcanzar al no creyente. Entonces, esa fórmula se fue creando. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que yo hacía en la cristianización, por ser la cristianización dueña de la emisora Radio Renuevo, eso empezó como a darse a conocer, a expandirse, y empezaron unas que otras iglesias a invitarnos. Algunas iglesias decían, puede hacer este sí, pero este no, este sí, pero este no. Yo me acuerdo cuando yo te invité hace poco, que te dije, este sí, aquel no. Claro, entonces este sí, este no, y yo me fui acostumbrando a este sí y a este no. Obviamente, como en ese tiempo la iglesia era todavía un poquito más complicada en cuanto a eso, que el día de hoy, a mí me tocó abrir, enseñarle a la gente que la música, en cualquiera que sea su manifestación rítmica, no tiene la culpa de lo que cualquier perverso le coloque como letra, que es a donde está el grave problema, ¿no? Y todavía al día de hoy, bueno, pues seguimos enseñando y educando en cuanto a eso. Para eso fue que estudié teología.
para eso fue que hice mi maestría. Cuando yo entré a estudiar teología, fue para poder dar respuestas científicamente, desde la perspectiva bíblica, clara en cuanto a las manifestaciones artísticas. Ni siquiera fue yo pensando en lo que voy a aprender, en la utilidad que eso va a tener para mí en lo personal, porque para mí era suficiente con lo que leo en el texto. Pero para enseñar, yo dije, no, yo necesito aprender más. Y ahí eso me llevó a estudiar teología. Pero tú piensas que esa teología te ha servido en tu ministerio artístico. Sí, claro, me ha servido, no solo en el ministerio artístico, me ha servido en mi vida personal y en la enseñanza en sentido general. Porque al final lo que más a mí me guía ministerialmente hablando de la enseñanza. O sea, al final yo soy más maestro que artista, aunque sí soy artista. Okay. Entonces, eso lo comprendí cuando estaba estudiando teología. O sea, si yo estoy estudiando teología porque me gustaría educar a cierta persona en cuanto a tal cosa, es porque me gusta educar. De hecho, yo te conocí también como maestro en la universidad. Claro, entonces, ¿qué pasa con los dramas? La parte dramática, los monólogos, los poemas, que como la mayoría de la iglesia no se interesaba por la música urbana, obviamente la mayoría de los creyentes de ese tiempo y líderes promovieron la parte de los poemas, que gracias al Señor por eso. Pero luego las iglesias que iban abriendo, entendiendo y comprendiendo la cosa, entonces se abrían a la música urbana. Y eso le dio la oportunidad entonces a los que venían detrás de mí a encontrar una especie como de plataforma para ellos colocarse, contrario a mi caso. O sea, yo tenía que abrir para que se colocara, pero ya ellos encontraban el espacio hecho, lo cual también es una tremenda bendición. De hecho, yo encontré en un periódico digital que dice que tú eres iniciador de la música urbana en la iglesia. Sí, ¿Tú crees que sí? Creo que sí, porque estamos hablando de 1989, cuando yo grabé el primer tema urbano, y cuando los primeros conflictos y discusiones sobre el tema llegaban. O sea, de ahí para allá, yo el primer álbum completo que grabé, entonces incluyó un rap. El segundo incluyó 2. El tercero incluyó 7. El cuarto fue solo rap. Okay. Y así sucesivamente. O sea, el plan fue cómo la declamación en el sentido rítmico o libre, de rima o de verso libre, se parece al rap. Bueno, yo voy a ir utilizando la declamación para ir colocando lo otro. Ok, ¿y tú compones tus letras? En algunos casos, en otros casos no. Por ejemplo, hay temas que son escritos por José Alfonso. José Alfonso es el autor de la mayoría de los temas dramáticos que yo he grabado. Un excelente narrador, le decimos cariñosamente Hito, y donde quiera que me hacen esta pregunta yo tengo que hablar de él. Él escribió Marcial, claro, tiene algunas partecitas que yo se le inserté, igual pasa con Bardomiro, igual pasa con el Cóndor y el Caracol, y lo mismo pasa también con el Gran Maestro. Luego hay temas como el Bobolongo, ese yo le escribí, Papi Papi también yo le escribí, Princesa, y casi todos los temas rítmicos como Písalo, Cabecea, Loco. Digamos que hay una compartición entre José Alfonso, excelente y destacadísimo escritor, y yo. Incluso José Alfonso es autor de los poemas que grabara el otrora declamador cristiano, también Teófilo Rodríguez. Y al día de hoy debe tener infinidad de poemas así, de esa naturaleza, esos poemas muy personalizados, que narran, que cuentan historias. Ok, y cuando tú piensas, por ejemplo, en el lugar que tiene el arte en la iglesia en el día de hoy, ¿tú piensas que realmente la iglesia ha dado el lugar que debería de tener el arte? Realmente, digamos que culturalmente no. Y eso es por un problema no de la iglesia,
porque hay quienes de manera ignorante culpan a la iglesia. La iglesia no tiene la culpa. Es más bien por un marco cultural que se generó prácticamente en la Reforma. O sea, la Reforma protestante que incidió en muchos elementos de la humanidad, en la medida en que la Reforma iba poniéndose rígida, pues iba divorciándose de cosas, ¿no? Y una de las cosas de las que se divorció, sobre todo en Calvino y los seguidores de Calvino, fue en no querer saber de las manifestaciones artísticas, y es por un marco referencial. O sea, no es porque se hayan detenido a hacer un análisis profundo de la importancia de las artes como una herramienta educativa. Ojo, como una herramienta educativa o como una herramienta de alcance. Pero en los inicios de la Reforma, una de las cosas que se pensó era la idea de que el arte tuviera lugar en la iglesia. Sí, digamos que Martín Lutero y lo que le sucedieron a Martín Lutero, para ellos era importante el arte, o sea, indudablemente. Pero cuando Calvino se convierte como en el ícono de la Reforma, en Calvino las artes son una expresión mundana. En Calvino. Sí, en Calvino son una expresión mundana, y resulta que en ese tiempo es el calvinismo el que se adueña, digamos, de la mayoría de la fórmula y los planteamientos cristianos. En el camino pues uno va viendo otros, pero ahí es cuando las artes son sacadas de la iglesia. Okay. O sea, totalmente sacadas. Y repito, por referencia, porque, bueno, si tú estás acostumbrado a ver un pianista tocando en un bar, tú vas a decir, no, tú vas a asociar el piano con el bar y no al pianista, no al que lo toca. Cuando a quien tú tienes que asociar en el bar es al que lo toca. El piano no tiene la culpa de que lo lleven ahí. El piano es una herramienta neutral que no le hace daño a nadie. El daño lo coloca el pianista. ¿Y tú no crees también que el arte fuera de la iglesia genera dinero? Pero a veces la iglesia no tanto, porque en la iglesia el artista se considera el hermano que voluntariamente hace algo para el Señor. Y eso me parece que a veces podría alejar a la juventud de ahí. ¿Qué tú crees? El arte genera dinero, ¿verdad? Porque se convierte en una industria. Y genera dinero en donde quiera que lo conviertan en industria, aún dentro de la iglesia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si de manera intencional tú tienes una serie de muchachos que trabajan en algunas expresiones artísticas y tú los organizas para generar fondos para que la obra de Dios se expanda, tú lo vas a lograr, porque el arte le gusta a la gente, porque el arte sale del interior del ser humano, sale de la naturaleza, sale del corazón de Dios, en cualquiera de sus manifestaciones. Dios es el creador de las artes. El diablo no ha creado nada. Dios le ha dado al ser humano la capacidad y los talentos para crear, y eso es arte. Entonces, el arte va a asumir o el mensaje que tú le coloques o el trabajo que tú quieres que ella haga. Si tú la quieres para que haga dinero, tú con el arte puedes hacer dinero. Si simplemente la quieres para colocar un mensaje y que ese mensaje llegue, pues eso va a ser. Y en ese sentido, las iglesias, digamos, no están organizadas como para producir esas cosas. Repito, porque no es algo a lo que la iglesia se tenga que dedicar. Si dentro de la iglesia aparece un grupo de hermanos con esa finalidad, bueno, pues ese grupo de hermanos hay que apoyarlo desde el cristianismo para que eso sea así. Pero tú sabes que salen inmediatamente algunos fundamentalistas y preguntan, si tú fueras a buscar una referencia bíblica de las artes, ¿qué tú dijeras? Si fuera a buscar una referencia bíblica de las artes, que yo dijera, sí. Eso me daría hasta pena, que me pidan una referencia bíblica a algún líder, porque entonces eso significa que esos líderes no han leído el libro de números. Eso significa que no han leído el libro de Éxodo.
eso significa que no he leído el libro de Deuteronomio. Porque las mayores referencias artísticas que hay en el Antiguo Testamento están en todas las especificaciones que Dios da para la creación del tabernáculo. Y entonces tú O sea, empezando por ahí, no solo manifestaciones artísticas, o sea, sino un llamado específico. Tú vas a encontrar cuando estudias esos libros acerca de cualquier referencia artística, o de música, o de pintura, o de escultura. O sea, cualquier expresión artística que va a encontrar ahí, Dios se tomó él se tomó la libertad de decir, para esto yo quiero este tipo de gente. Por ejemplo, lo que cuestiona la pantomima, que yo veo que he escuchado que la cuestionan en la iglesia. Algunos incluso han aseverado que se parece a cuestiones, como dice la gente mucho, que ahora no recuerdo la palabra, paganas. Otra vez, ¿qué es lo que hace que algo sea mundano, pagano? Es la persona que lo usa. O sea, es como el cuchillo. O sea, ¿qué es el cuchillo? Una herramienta para cortar. Pero en la mano de un asesino, el cuchillo es un instrumento para matar. Pero en la mano del carnicero, el cuchillo es un instrumento para picar carne. O sea, lo que hace que algo sea mundano es el que lo usa, es la persona que lo está usando. La pantomima tiene un lenguaje, incluso tiene su propio abecedario, sus propias letras. Entonces, cada movimiento significa algo. Y en cada movimiento, pues, yo puedo decir, este maldito limpiabota, con un movimiento mímico. Pero también puedo decir, alabado sea Dios, por un movimiento mímico. Entonces, el perverso, el mundano, el profano, el pecador, va a usar eso para maldecir, para incitar a la droga, para incitar al pecado. Pero el creyente no, el creyente lo va a usar para alabar a Dios, para decirte Dios te ama, para decir sigue confiando en el Señor. Entonces, no hay ningún problema en la técnica, sino en el que lo usa. De lo contrario, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con temas como, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Isaías, sale en cuero por la calle? O sea, cuando tú luego ves la razón de por qué Dios le dijo a Isaías, tú lo entiendes. Cuando tú ves la razón, tú dices, el Señor puso a Isaías a hacer una interpretación dramática para que el pueblo mire cómo es que anda cuando no tiene la cobertura de Dios. O sea, tú vas a mirar, si uno mira a Dios, a su palabra, dentro de la perspectiva integral, nos vamos a dar cuenta que el más grande de los artistas es el Señor. Bien. Mira, Villanueva, y yo veo que tú haces poesía negroide. Yo soy maestro de literatura y veo que nuestros muchachos, cuando se menciona el término y cuando se le invita a reflexionar sobre el mismo, muchas veces no piensa en ello. Pero para ti, que eres artista cristiano, ¿qué te lleva a ese tipo de poesía? Bueno, mira, tú sabes que, a ver si explico esto lo más aterrizado posible. La poesía negroide no es más que la transmisión de emociones, sentimientos, características de personas, de seres humanos cuyo origen son africanos. O sea, cuando una poesía evoca cosas que tengan que ver con los orígenes africanos de ese ser humano, si tiene origen africano, entonces eso hace que esa poesía sea negroide. Y una de las cosas que evocaría una poesía negroide es el fingimiento que uno hace al hablar cuando lo dice. O sea, cómo habla un africano en uno de sus idiomas, porque dentro de África, o uno de sus dialectos, hay diferentes dialectos. Entonces, yo hablo español,
yo trato de machacar esa palabra y de ponerle un acento que suene lo más para allá posible, para con eso evocar algún elemento de mi origen africano. Y entonces eso hace que la poesía sea negroide. Y, por ejemplo, Loco, que es una poesía negroide, sí, es loco. una poesía negroide por esa razón. La gente me dice loco, ¿no? Y quién es más loco en verdad, si quien se inyecta la droga, el que la chupó la huele. Entonces, esa manera coloquial de machacar la palabra, de hablar, evoca uno de esos elementos de origen africano. Entonces eso hace que esa poesía sea negroide. ¿Y tú piensas que eso llega a la gente, ese estilo? Sí, el estilo llega más que cualquier cosa, porque lo que hace, el efecto que genera en el público, es un efecto de relax, porque la gente lo que hace es que se ríe. Entonces, el que te ve declamando con esa manera, de ese estilo, se detiene y goza. Y lo goza por la manera característica en que lo estoy diciendo, en que lo estoy declarando, en que lo estoy declamando, en que lo estoy hablando. Pero ya con eso, esa persona está atrapada. O sea, con que, a favor del mensaje que tú quieres dar, con que esa persona se detenga, entonces, a escuchar, porque eso le produjo risa, ya es suficiente para escuchar el mensaje completo que vas a tener ahí. Ok, y dime algo, tú también estás haciendo cine y de hecho ya has hecho 2 películas y haces también cortometrajes. ¿Te está dando resultado eso? Para el fin, el propósito sí, porque esto es una visión que nos lleva, ¿verdad?, a esa misión de construir todo lo que queremos con el cine. Con el cine queremos poder tener la mayor cantidad posible de audiovisuales colocados en todos los medios que puedan colocarse. Pantalla grande, ¿verdad?, que son las salas de cine, televisión, redes sociales, con el mensaje transformador de Jesucristo. Porque tú tienes todas las fórmulas de presentación audiovisual, tú las tienes llenas de muchísimas cosas nocivas, tóxicas, venenosas. Y si nosotros no colocamos el mensaje transformador de Jesucristo para que se viralice en todas esas vías, o para que el que ama la pantalla grande, sala de cine, tenga también la opción de mirar otra cosa, que no sea salvar al mundo a través de alienígenas o a través de científicos locos que se convierten en un cucaracha o en araña, sino que el mundo se salva a través de Jesucristo. Entonces, si no, esa opción no está en esa sala grande, tú estás perdiendo una gran oportunidad de que la gente reciba a Cristo mirando eso. Entonces la misión es poder hacer que surja la mayor cantidad de técnicos posible que estén dispuestos a eso. Y a eso es que nos lleva esta parte, y sí está funcionando, en el sentido de que ya poco a poco se van ensamblando y armando las cosas. Los cortometrajes, hacer un cortometraje es hacer cine. Lo que pasa es que es un cine corto, igual que un cine largo, que es el que se le llama largometraje. ¿Y tú sientes el apoyo de las iglesias? Tú sabes que esto es poco a poco. Y en ese sentido, sí, o sea, cuando tú tienes un pueblo que no está acostumbrado a algo, bueno, a veces uno tiende a desesperarse porque uno cree que es que la iglesia no te quiere apoyar, y uno no se pone en el nivel de comprensión como para entender que es que la iglesia no está acostumbrada a eso. Sí, eso es verdad. Entonces, si no está acostumbrada a eso, bueno, hay que hacer un trabajo donde se demuestre en el camino que eso funciona, que eso es una herramienta que tú estás colocando en manos de los hermanos de la iglesia para que también la utilicen para el trabajo de edificación, de restauración, de evangelización y para glorificar a Dios. O sea, son herramientas. Entonces, obviamente, los hermanos de la iglesia en el camino van comprendiendo poco a poco. Entonces, a mí no me resulta cuesta arriba aceptar que en un determinado tiempo
ese apoyo masivo que yo quisiera no lo tenga, porque también tengo que entender que eso se toma su tiempo. Y la ley de cine que existe en el país, ¿tú la estás aprovechando? No, porque tú sabes que la ley de cine, es bueno aclarar esto, la ley de cine solo funciona de la manera en que está estructurada cuando un empresario está dispuesto a patrocinarte una movie, una película, con sus impuestos sobre la renta. O sea, de lo que ese empresario se gana en el año, él tiene que pagarle unos impuestos de ese dinero que se ganó al gobierno. Entonces el gobierno le dice, de lo que tú tienes que pagarme, tú puedes sacar de ahí un 25% para patrocinar cine. Y yo te lo descuento. O sea, es como si me lo hubiese pagado a mí. Esa es más o menos la idea. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría hay situaciones que han complejizado la cosa, porque el empresario que patrocina una película no tiene derecho a tener retorno financiero de ese patrocinio. Okay. Porque es un dinero que se supone que se le debe pagar al Estado, y el Estado te está permitiendo que tú se lo des al cine. En consecuencia, no puede haber ganancia para ti como empresario. Pero parece que ha habido algunos productores que se han transado con los empresarios, le dan algún dinerito por abajo. Entonces eso ha hecho que ciertos empresarios, cuando te van a patrocinar, te digan rápidamente, tienes que darme tanto de lo que yo te dé. Y entonces eso se convierte en dolo, en corrupción, en engaño, en mentira, en robo. Y por eso todavía no hemos tenido la oportunidad de tener algún patrocinador, porque en los momentos en que eso se ha podido dar, ha venido esa propuesta dolosa, okay. Y nosotros no la hemos aceptado. Estamos a la espera, quiera Dios que sea a través de este programa, estamos a la espera de que algún patrocinador honesto, correcto, íntegro, nos diga, sí, yo te voy a dar los impuestos sobre la renta para hacer tu película y no te vamos a poner a caer en gancho ni en cosas torcidas. Bueno, ojalá. Mira, y tú piensas que la música urbana que se vierte hoy a través de las redes está influyendo de algún modo en la aberración social que vivimos. Tú sabes que es una respuesta compleja. Sí, Jeremías. Es una respuesta compleja porque yo no sé decirte si es la música que está influyendo en la sociedad, si es el contenido literario, el contenido de la letra que está influyendo en la sociedad, o si es la sociedad la que influye en las letras. Porque yo tengo ya 55 años de edad, Jeremías. Desde que yo soy niño, en los patios, en los rincones, en los callejones, en las altas alcurnias y esferas residenciales, yo escucho las maldiciones, las malas palabras, cómo alguien se refiere a este y a otro, cómo esta muchacha quiere que aquel tigre le meta mano, cómo este tigre quiere que ella le meta mano. Tú ves eso, ese tipo de conversaciones y de lenguaje soez o de lenguaje perverso, tú lo ves, yo lo veo desde niño. Bueno, ahora lo vemos con toda liberalidad en una canción urbana. Sí, pero resulta que el que escribió eso es el que está en el barrio. Pero tú sabes, pues yo te pregunto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién influye aquí? Esa es una pregunta que habría que responder. Sí, muy curioso eso. Sí. Pero tú sabes por qué yo te pregunto, porque cuando la gente habla de eso, a veces yo lo invito a que oiga, por ejemplo, merengue típico, que oiga guaracha de algunas de esas antiguas. Tú encuentras todo tipo de alusiones y todo ese tipo de lenguaje. Ahora, sin duda, hay que preguntar sobre la música urbana y su influencia, porque hoy sabemos que por el tema de las redes sociales se puede vertir con mucho más facilidad y llega más lejos. Yo diría que no es, y esto es una teoría que estoy desarrollando en el camino. ¿Quién es que influye? ¿Es la música o el autor? ¿O el autor de las letras? Sí, o sea, ¿de quién es la influencia? ¿De la música o del autor de las letras? Esa es una respuesta
que hay que darla, adecuadamente. Así como tú te vas a los pericos ripiados, o a los pambiches, o a las salves antiguas del pasado, también te vas a los orígenes de la música rock, a los orígenes del rap, a los orígenes del vallenato, a los orígenes de la bachata, y en ellos vas a encontrar autores con letras muy explícitas, muy nocivas y muy tóxicas. Y cuando hablo de nocivas, de tóxicas, estoy hablando de esas letras que toman algo tan sublime como una relación sexual y la emperrean, y la convierten en un sadomasoquismo. Pero lo hacen es porque la música me influyó. No, alguien primero tuvo que colocarle la música. O sea, hubo alguien que tuvo la idea macabra de colocar esa letra en esa canción. Ese es el gran influenciador, porque ese es el que hace entonces que los demás le sigan atrás. Bueno, podría ser. Entonces, bueno, ya después que la música está hecha, ya después que el tema esté hecho, obviamente, ese tema va a popularizar esas frases que aquel autor colocó ahí. Okay. Entonces, o sea, se hace más popular. Bueno, si fulano la dice, yo la voy a decir, pero fulano la dijo. Es como que yo tome, otra vez vuelvo al Salmo 121, yo rapeaba Salmo en los campamentos. Yo agarro el Salmo 121, que está ahí en la Biblia, esa letra, y yo digo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O mi socorro viene de Jehová. Yo estoy influenciando con un texto. Pero esa música en la que yo coloco el texto no tiene la culpa. No es responsable de que yo coloque ese texto ahí. El responsable fui yo. Okay. Ahí es donde está el gran detalle. ¿De qué es que estamos alimentando a nuestros muchachos? Como para que ellos tengan la osadía de colocar algo en una expresión artística que debiera quedarse en la intimidad. Bien, mira, me quedan dos preguntas aquí que no quiero dejar de tocar. Una es, tú sabes que hace un tiempo Daddy Yankee Sí. manifestó que había conocido al Señor y bueno, dice que está siguiéndolo. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo doy gracias a Dios y oro para que el Daddy, el Cangri, permanezca. Si estas palabras le llegan al Cangri por alguna vía, dígale que un chico llamado Jesús Villanueva de República Dominicana está orando por él para que permanezca en esa decisión tan importante que él acaba de hacer y de hacer pública, que hay que tener valor cuando se tiene un estatus como el que él tiene, como para decirle por su público en general, yo he tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Oramos por el Cangri. O sea, ¿tú no te sientes llamado a teorizar sobre si No, fue de verdad o no? No, porque lo mismo pasaría si se convierte un banquero, un chico del barrio. Lo que tenemos que orar para que permanezca. Se supone que eso es lo que debe suceder. Cuando alguien pasa a la iglesia, que reciba al Señor, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Empezar a discipular a esa persona. Entonces Sí, ya, ciertamente. ya, o sea, yo no tengo ningún comentario. Mira, Villanueva, y yo veo en tus cortometrajes que de manera directa y de manera indirecta, y hasta me parece que en algunas conferencias, hablas de lo que tú llamas familia según el diseño divino. Sí. ¿A qué tú te refieres con eso? Bueno, cuando hablamos de familia según el diseño divino, estamos hablando de esas familias que son generadas por papá y mamá, un varón y una hembra, que es como Dios lo concibió, y no solo lo concibe, sino que lo deja claro en la estructura de la naturaleza humana. O sea, estamos hablando de un ser humano al que la verborrea, el invento de las palabras, le colocó el sentido de varón.
varón, macho o masculino. Son tres palabras intercambiables que significan lo mismo. Cuando se dice macho es igual a decir varón, cuando se dice varón es igual a decir a masculino, es lo mismo. Entonces, en ese ser humano, en ese tipo de ser humano, Dios colocó una serie de elementos naturales que lo hacen ser así. Y solo los varones macho masculino, por ejemplo, pueden segregar, pueden emanar espermatozoides. Y entonces ese es el único que puede preñar a la fémina, que es el otro ser humano que Dios creó de manera único, no como segundo sexo, sino único sexo femenino, como único. A ese ser, fémina, mujer, hembra, en ese Dios colocó los óvulos. Es el único ser de los dos humanos que puede emanar, segregar óvulos, dentro de muchísimas otras cosas que pudiéramos hablar, ¿no? Entonces, cuando ellos se unen, entonces vienen como resultado los hijos. Esa es una familia original. Y ese patrón se repite once time and again, una y otra vez en el crecimiento de la formación humana. Esa es la familia original. Pero ¿qué tú piensas? Las estructuras sociales actuales y los movimientos feministas y todo eso que existe en el día de hoy, a los cuales respeto naturalmente, ¿tú crees que de algún modo influye en ese diseño divino? ¿Y qué tanta apertura tú crees que debería dársele en ese diseño divino de familia que tú enarbolas? No. Yo lo primero que te voy a decir es que, bueno, no voy a decir que respeto, que tú respetes el discurso de esa gente, porque yo no respeto el discurso de ese tipo de gente. Cuando uno respeta, está diciendo que se somete a eso. Entonces yo no me someto a ese discurso, porque ese discurso es antifamilia original. Así que no voy empezando por ahí. Eso es algo que yo siempre lo voy a debatir, siempre que haya, valga la redundancia. Pero yo te respeto, yo no estoy sometido a ti. No. Creo que hay que cambiar la terminología de respeto. No, tú puedes escucharme, no necesariamente respetarme. O sea, yo puedo escucharte y hasta dejarte tranquilo. Por eso no significa que te respeto. O sea, porque respetar significa aceptar, someterse a eso. Entonces, no, yo no lo acepto ni me someto a esas cosas. Fíjate que en el orden natural, hablando de naturaleza, todo en la naturaleza encaja. O sea, no hay algo en la naturaleza que no encaje, que no cuadre. El árbol se mueve porque el viento viene. El viento va porque el árbol recibe la brisa y la mueve, la empuja. Un pez no anda deseando el aire, el oxígeno que está fuera del agua. El pez se mantiene siempre en el agua porque él sabe que ahí encaja, que ahí es que puede sobrevivir, que ahí es que puede alimentarse. El pez no sale del agua para decir, ¡ay! Ahora yo quiero que me humanicen. Los perros no andan buscando que le den ciudadanía o que lo traten como seres humanos. Los perros se sienten bien en la calle. Aunque tú lo tengas en la casa, como tú quieras, pero si tú lo sueltas, si tú dejas que se vayan, ellos se van a ir a donde realmente ellos encajan. En la naturaleza todo encaja. Lo único que no encaja es el ser humano. El ser humano vive alterando, corrompiendo y destruyendo la naturaleza para que la naturaleza encaje a su favor. Por eso es que puede aparecer una mujer que quiera ser hombre, que quiera ser igual al hombre. O un hombre que quiera ser igual a la mujer. ¿Te consideras entonces fundamentalista tú? Yo soy de todo. Yo soy fundamentalista, yo soy progresista, yo soy de todo. O sea, ese cuento que hay, esa división de que si tú piensas así, eres fundamentalista, si piensas así, eres progresista, eso es cuento. Porque todos somos de todo. Los seres humanos somos integrales. Pero ¿qué pasa? Que el desencajamiento que tiene el ser humano lo tiene desde el momento que pecó.
Okay. O sea, el ser humano se aleja de Dios, se aleja del Espíritu de Dios, que es el que lo vincula con todo lo creado, lo hace encajar en la naturaleza. Se aleja de Dios y queda desencajado. Ahora nosotros los seres humanos empezamos a deshacer, a destruir, a romper, a rearmar para hacer que las cosas encajen en nosotros. Eso es deformación. O sea, todo lo que se promueve fuera de lo natural es una deformación. Entonces, quienes tienen esos discursos, yo los veo como gente que apoyan cosas deformadas que al final no le convienen para nada. Pero como estamos en un estado de derechos, sin deberes, porque en eso que estamos en el día de hoy, en un estado de derechos sin deberes, entonces eso es lo que la humanidad quiere y aprueba. Pero los que estamos claros, que cada vez somos más, sabemos que ese tipo de discurso hay que despreciarlo. El varón es varón, la hembra es hembra. Aunque, aclaro, no es lo mismo decir que todos somos iguales a decir que las leyes deben aplicarse por igual a todo ser humano. Ahí es donde está la gran diferencia. O sea, una cosa es tener el discurso de que las leyes se apliquen por igual a todos humanos, a todos los seres humanos, y otra cosa es decir que todos somos iguales, porque no lo somos. Tú puedes tener una ley de tal o cual cosa, pero los seres humanos no la diligenciamos igual. O sea, todos tenemos una manera distinta de ejecutar y de caerle atrás a las cosas, porque no somos iguales. Aunque las leyes nos afecten de manera igualitaria a todo, aunque no para todo debe tener el mismo peso. Y aquí establezco. O sea, una ley antirrobo no puede tratarme a mí igual que a un ladrón, porque yo no soy ladrón. ¿Tú entiendes? Entiendo, sí. O sea, entonces esas son de las cosas que en el camino nosotros tenemos que saberla debatir y discutir. O sea, usar esto, no, que yo te respeto, que las ideas se respetan, no, las ideas se debaten, las ideas se combaten. No hay libertad de pensamiento en decir que las ideas se respetan. O sea, porque yo puedo respetar que tú tengas, respetar no. Yo puedo aceptar que tú tengas derecho a decir lo que tú quieras. Yo lo acepto, no lo respeto, lo acepto. Ok, yo lo voy a aceptar porque tú tienes derecho a decir lo que tú quieras, pero eso no significa que lo que tú dices es lo correcto. Bien. Entonces, por eso lo puedo debatir. Bien, muchas gracias, Villanueva. En la parte final, unas palabras para la audiencia y si puedes decir algo de tus proyectos como artista cristiano. Bueno, unas palabras finales son estas. O sea, ¿qué es lo que pide Jehová Dios de ti? Son muchas cosas, pero yo me voy a enfocar en 3. La número 1 de esas 3, son muchas, pero la número 1 de esas 3 es hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde delante de Dios. O sea, humillarse delante de Dios, reconocer que Dios está por encima de todo, y esa es la recomendación que te doy. En cuanto a proyectos, bueno, tenemos ahí en carpeta la película que nació como La Luz de la Navidad y que posiblemente termine llamándose El Salto cuando se vaya a estrenar, que estamos trabajando a todo galope, buscando recursos para llegar a su conclusión final. Y en cuanto a grabaciones musicales, estamos concluyendo un álbum con temas dramáticos y temas urbanos que son bastante buenos. Y además, le voy a decir a tu público que vaya a nuestras redes y le dé a seguir al canal de YouTube que se llama Jesús Villanueva Auténtico. Porque hay muchos otros que no son el mío, aunque tengan fotos mías, no son el mío. Jesús Villanueva Auténtico. Y en Facebook, Jesús Villanueva Auténtico. Igual en TikTok, igual en Instagram, Jesús Villanueva Auténtico. Bien, bien, muchas gracias, Villanueva. Todo un placer compartir contigo. Gracias a ustedes también por la fidelidad,
Les invito una vez más a que se suscriban, que compartan, que comenten, que dejen like. Gracias también a la gente de Telesancris por habernos prestado el estudio para producir este espacio. Yo soy Jeremías Braffet, esto es Hablemos de. Nos vemos en la próxima oportunidad, Dios mediante.